Vamos a orar, hermano, para comenzar nuestro tema de esta mañana. Amado y bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este precioso tiempo. Padre, le dejamos todo el mensaje en sus manos, Señor amado. Le dejamos, Padre, que su Santo Espíritu sea guiando todo. Háblenos, por favor, Señor, lo necesitamos. Confróntanos con su palabra, Padre amado, porque es la que cambia nuestras vidas. Que nosotros cada uno podamos ver, Señor, en su palabra en qué debemos mejorar, qué cosas debemos cambiar, dónde tenemos que poner nuestro corazón, nuestra mirada, Señor amado. Por favor, Padre, háblanos, habla a su pueblo, habla a su iglesia, Señor amado. Que sea usted, solo usted, Señor, hablando en esta mañana. Le dejamos este tiempo en sus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, quisiera que me acompañen en la carta a Santiago, capítulo 3, versículo 6. Saben, hermanos, cuando uno está preparando un mensaje o cuando uno está leyendo la palabra del Señor, realmente a la primera persona que la palabra de Dios y que el Señor confronta es al que está estudiando, al que está leyendo, al que está preparando el mensaje, ¿no es cierto? Y les soy sincero, hermano, mientras iba escribiendo, mientras iba leyendo, viendo el mensaje, el Señor me confronta nuestras vidas. Y siempre yo pienso, hermanos, una vez un hermano me dijo: hermanos, nunca veas a la persona que está enfrente predicando, sino atiende con el corazón humilde lo que se está predicando. Cuando se abre la Biblia, nosotros guardamos silencio y dejamos que Dios hable a nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos, lo que habla Santiago, la palabra de Dios, dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Vuelvo a leerlo, hermanos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre sus miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Señor, bendiga su palabra. Hermanos, para los que no saben, hace ya, este año va a ser 16 años que yo trabajo con adolescentes, que trabajo con jóvenes. Con mi esposa nosotros tenemos un club de natación, entonces trabajamos mucho con vidas. Y obviamente el fin, hermanos, es darle un buen servicio, buena calidad de servicio por el testimonio, pero también el Señor ha puesto en nuestras manos vidas de jóvenes, señoritas, adolescentes, etcétera, que en 16 años han pasado generaciones. Y me ha tocado muchas veces no solamente ser entrenador, sino también ser consejero, ser amigo, escucharlos, escuchar sus necesidades, escuchar sus problemas. Adolescentes que tienen todo en casa, jóvenes que tienen todo en casa, de muy buenos recursos, de buenas familias, pero que están dolidos, que están destruidos, que están sin autoestima, que están lastimados, hasta con pensamientos de suicidio, porque tal vez en algún momento de su vida alguien
le lanzó una frase, le lanzó una palabra, o que constantemente en casa le dicen cosas. Y hemos tenido que trabajar en la vida, hablarles del Señor, ¿no es cierto? Y a lo largo, hermanos, de estos años ha sido un patrón devastador que se repite constantemente, ¿no es cierto? No solamente en los jóvenes, en los adolescentes, sino también en matrimonios sólidos que se van dañando, no por una infidelidad, sino por palabras hirientes, dichas repetidamente durante años. Familias divididas, no por diferencias teológicas irreconciliables, sino por comentarios cortantes expresados en momentos de frustración, ¿no es cierto? Personas que tienen mucho para dar para el Señor con sus dones y talentos, pero que se arruina no por pecado moral grave, sino por una lengua sin control que destruye la confianza de las personas que les rodean. Amistades profundas de años terminadas, no por traición o deshonestidad, sino por palabras impulsivas que nunca debieron ser pronunciadas. Y la tragedia más grande, que es en la mayoría de esas palabras destructivas, queridos hermanos, nunca necesitaron ser dichas. Nunca necesitaron ser dichas. La carta a Santiago, hermanos, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos advierte con claridad varios puntos. Observemos las frases que hay en estos dos versículos, hermanos. Dice, la lengua es fuego. Dice, que la lengua es un mundo de maldad. Dice, contamina todo el cuerpo, inflamada por el infierno. 4 frases, hermanos, que dan estos dos versículos de este miembro tan pequeño como es la lengua. Y estas son palabras, hermanos, tremendamente fuertes, que deberían hacernos examinar con gran seriedad cómo yo y usted estamos usando este miembro pequeñito. Hoy vamos a ver algo, hermanos, que puede cambiar nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor. El silencio, queridos hermanos, no es debilidad, como el mundo lo enseña muchas veces, ¿no es cierto? Es la expresión más poderosa de madurez espiritual y dominio propio. Cuando nosotros aprendemos a dominar el don del silencio, hermanos, nuestras relaciones se van a fortalecer, nuestro testimonio brillará más claramente y experimentaremos una paz, ¿no es cierto?, que muchos creyentes no conocen. Pero primero, queridos hermanos, nosotros necesitamos entender con absoluta claridad, sin minimizar y exagerar, el poder destructivo que tienen las palabras sin control del Espíritu Santo. El poder dañino que tiene una frase sin control del Espíritu Santo. Y no estoy exagerando, queridos hermanos, cuando yo les digo que sus palabras tienen el poder de destruir vidas, de destruir familias, de destruir carreras y de destruir ministerios. Yo le voy a pedir a los hermanos de arriba, voy a ir diciendo los versículos y lo puedan poner, por favor. Y los hermanos me acompañan en la palabra del Señor. Vamos a leer Proverbios 18:21, declara una verdad. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjense, queridos hermanos, notemos que no dice algo parecido a la muerte o no dice efectos negativos. Dice muerte. Dice muerte. Nuestras palabras tienen poder de matar la autoestima, ¿no es cierto?, el sentido de identidad. Hermanos,
Un niño que crece escuchando frases constantemente como sos un inútil, sos una decepción, nunca vas a lograr nada, ojalá nunca hubieras nacido. Hermanos, son palabras que se incrustan en lo más profundo de su alma. Se convierten, podríamos decir entre comillas, hermanos, en profecías autocumplidas que definen su identidad durante décadas, frecuentemente por el resto de sus vidas. Saben, hermanos, como les comentaba, en el equipo, en nuestro equipo que tenemos, me ha tocado conversar incluso con atletas mayores de 18 años, que llevaban muchos años conmigo entrenando, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de poder conversar y que derrame su corazón y que diga que realmente tiene ciertas actitudes o ciertas reacciones o tiene un escudo para que nadie se acerca. ¿Por qué? Porque había sufrido un trauma, porque había escuchado muchas cosas durante su niñez o durante su infancia, ¿no? O sea, una inseguridad paralizante, con miedo al fracaso, con sensación profunda de no valer nada. Y cuando exploramos, queridos hermanos, el origen de esas creencias destructivas, llegamos a conocer que fueron dichas estas palabras tal vez por un padre, una madre, los hermanos dentro del mismo techo, por un entrenador, por un maestro que pronunció cuando eran niños. Hermanos, palabras que tal vez, ¿no es cierto?, la persona que lo dijo ni siquiera se recuerde haber pronunciado eso en el día de hoy, pero el que las recibió jamás las pudo olvidar. Jamás las pudo olvidar. Este tipo de palabras, queridos hermanos, matan relaciones que pueden durar toda la vida. Un matrimonio puede sobrevivir, ¿no es cierto?, dificultades financieras graves, sobrevivir enfermedades prolongadas, sobrevivir la muerte de alguno de sus hijos, sobrevivir, hermanos, crisis tras crisis. Pero difícilmente puede sobrevivir años acumulados de palabras hirientes, de críticas constantes, sarcasmos destructivos, comparaciones humillantes. Me arrepiento de haberme casado contigo. Sos igual que tu papá o tu mamá, pero en el sentido malo, ¿no es cierto? Lo dice. Nunca vas a cambiar, siempre serás el mismo. Y entre otras frases de la misma índole. Esas palabras, hermanos, son como clavos en el corazón. Y se puede pedir perdón 1000 veces. Después de llorar, después se puede rogar, puedo prometer que no lo dijo en serio, pero ese clavo ya penetró en el corazón y el daño ya se hizo. Y aunque la herida, hermanos, eventualmente cicatrice, la cicatriz permanece para siempre. Hermanos, palabras sin el control del Espíritu Santo pueden matar un ministerio que el Señor ha levantado. Y 2 minutos de palabras sin control pueden destruir un ministerio que tardó 20 años en construirse. ¿No es cierto? Un líder o alguien que está en ministerio que no ha aprendido a controlar su lengua puede destruir eso en una simple frase. Crítica pública áspera, chismes o problemas personales de la congregación disfrazados de petición de oración. ¿Alguna vez algún hermano o hermana, queridos, le ha contado algo de confianza y usted fue y disfrazado de espiritualidad le dijo: hermano, oremos porque esto está pasando, cuando el hermano le entregó toda la confianza que vio en usted? Palabras duras o condenatorias incluso desde el púlpito, que aplastan en lugar de edificar. Sarcasmo hiriente, respuestas cortantes a preguntas sinceras, corrección pública humillante en lugar de corrección privada restauradora. Hermanos, todo esto contamina el cuerpo de Cristo.
destruye la confianza, aleja a las personas, no de un líder específico, sino incluso de la misma iglesia, del cristianismo. La historia de Moisés, queridos hermanos, ilustra esto con una claridad dolorosa. ¿Recuerdan la historia de Moisés? La historia de la roca. Vámonos a Números capítulo 20, versículos 7 a 12. Acompáñenme, queridos hermanos, ahí. Agarre su Biblia y vamos buscando el pasaje. Lo hacemos algo más dinámico. Números capítulo 20, versículos 7 al 12. La palabra de Dios dice así, se las leo, hermanos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Hasta ahí. El versículo 12 lo dejamos para dentro de un segundo. Hermanos, el pasaje nos cuenta un incidente que cambió el destino de Moisés. ¿No es cierto? Para siempre. Dios le instruyó, hermanos, específicamente que hablara a la roca y ella daría agua para el pueblo sediento. Pero aquí vemos a un Moisés, queridos hermanos, que en todo su caminar, que en todo esto de liderar al pueblo, ¿por qué el Señor lo había escogido? Una de las características y cualidades de Moisés, hermano, ¿recuerdan? Era humilde. Dice que él tenía humildad en el corazón. Habían pasado tantos años, hermanos, que este hombre había escuchado quejas y tantas cosas negativas que dejó de escuchar la voz de Dios. Y aquí Dios le dice, no, hablar a la roca. Moisés estaba profundamente frustrado, cansado, irritado con las quejas constantes del pueblo. Y en ese momento, queridos hermanos, escuche esa palabra, en ese estado que él estaba emocional, del versículo 10, notemos que él le dice: oídme ahora, rebeldes. Y fíjese que la Biblia, en nuestra traducción, le pone signos de admiración, pero en el original del Antiguo Testamento no hay estos símbolos. ¿Me entienden? Pero el Señor nos quiso mostrar que Él estaba molesto, estaba enojado. Y en vez de ir y solamente obedecer a la palabra de Dios y tocar, Él los retea, los insulta también. ¿No es cierto? Les llama la atención y con énfasis, hermanos, en todo ese tema, su estado emocional, le dice, hermanos, elementos destructivos en esas palabras. Y uno de los elementos destructivos es que el tono dice: oíd ahora, rebelde. No es un lenguaje de un líder paciente guiando a un pueblo difícil. Es el lenguaje de un hombre furioso perdiendo el control. Número 2, el orgullo. ¿Quién iba a hacer salir agua de la roca, hermanos? ¿Ellos o Dios? Y mire la pregunta que le dice: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Dice, como si ellos tendrían que hacer salir agua de la peña, como si él y Aarón fueran los que tenían que producir el milagro y no Dios. Y en tercer lugar, la desobediencia. Dios dijo: habla a la roca. Moisés, dominado por ira, golpeó la roca 2 veces.
Hermanos, el agua salió abundantemente, ¿no es cierto? ¿Salió o no salió agua? Salió. ¿El milagro físico sucedió? Sí, sucedió. ¿El pueblo bebió? Sí, bebió agua. La crisis inmediata incluso se resolvió, porque ellos se estaban quejando de que se iban a morir de sed, que Dios los había sacado de Egipto para llevarlos a morir al desierto, etc. Pero mire el versículo 12, lo podemos poner por favor. Mire lo que Dios le dice a Moisés y a Aarón. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Wow. Un solo error. Venía tan bien el pobre Moisés. Saben, hermano, este pasaje me ha hecho reflexionar y decir: ¿cuántas veces el Señor ya no me hubiera quitado de esta iglesia? ¿O cuántas veces el Señor ya no me hubiera quitado la vida por hacer lo mismo, lo que hizo Moisés? Imagínense que Dios nos quitaría la herencia celestial por no obedecerle. Ninguno de nosotros ya tuviéramos de herencia el cielo, ¿no es cierto? Mire la seriedad, queridos hermanos, que es para Dios este tema. Moisés, que guió al pueblo por 40 años en el desierto, perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida, no por idolatría, no por inmoralidad sexual, no por robo, no por asesinato, sino porque se enojó y no obedeció, y por decir palabras, ¿no es cierto?, dichas con enojo, que no santificaron a Dios delante del pueblo. Hermanos, esa es la seriedad con la que Dios toma nuestras palabras y nuestras acciones. Especialmente las palabras de personas que están en el liderazgo. Acompáñenme a Proverbios 12:18, queridos hermanos, donde presenta un contraste. Proverbios 12:18 dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué dice?, es medicina. Son como golpes de espada, dice algunas palabras, pero las palabras de los sabios son como medicina. Hay palabras, hermanos, que son como golpes, que lastiman, que dejan heridas, que sangran el corazón. Pero hay palabras que son medicina, que sanan, que curan, ¿no es cierto? La diferencia, hermanos, no está en la cantidad de palabras, está en el control, está en el tiempo en que se dice esas palabras, la intención y el espíritu detrás de las palabras. Cada vez que habla por ira, dominado por la frustración, por el orgullo o por amargura, no está simplemente desahogándose, queridos hermanos, o siendo honesto. Usted y yo estamos clavando espadas en el alma de alguien. Y esas heridas pueden durar toda una vida. Le pregunto hoy, querido amigo, le pregunto hoy, querido hermano, ¿ha clavado usted espada con sus palabras a alguien? ¿Hay personas caminando en este mundo que usted haya causado heridas con sus palabras? Tal vez su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, miembros de su iglesia, compañeros de trabajo, amigos que ya no lo son, porque usted destruyó la relación con palabras. Hermanos, esta es la primera verdad que debemos enfrentar con honestidad. Si vamos a experimentar una transformación genuina o un cambio profundo, nunca es tarde, hermanos, para hacer las cosas como a Dios le agrada. Ahora, queridos hermanos, necesitamos entender el por qué es difícil controlar la lengua, porque esto no es simplemente un mal hábito que puedo corregir con un poco de fuerza de voluntad y mejores técnicas de comunicación. Saben, hermanos, la Biblia nos enseña que es un problema espiritual profundo
que requiere la ayuda del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque yo puedo estar tranquilo cuando están tranquilos conmigo. Pero ¿y cuando hay presión? Cuando me ofenden, ¿cómo reacciono? ¿Cómo respondo? Por eso le digo, no es nomás, hermanos, es un mal hábito. No es decir, tengo que aprender a comunicarme y a aprender técnicas de comunicación, de hablar. No, es un problema espiritual. Y yo pienso que la gran mayoría de nosotros lo tenemos. Y si nosotros, hermanos, escuchamos y obedecemos a la voz de Dios, pienso que muchas cosas van a mejorar en nuestra congregación y en nuestras relaciones interpersonales con las personas que nos rodean. Santiago capítulo 3, volvemos a Santiago. Si lo podemos poner, por favor, hermanos, versículos 7 y 8. La palabra de Dios dice así: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Literal, hermano, dice, ningún hombre puede domar la lengua, llena de veneno mortal. Una declaración contundente, queridos hermanos, que con sus propias fuerzas es imposible domar su lengua. Entonces, ¿por qué perdemos el control, hermanos? Y vamos a ver algunos puntos en esta mañana. Pienso que no nos va a dar para ver todo, y la segunda parte podríamos seguir estudiando en otro domingo, si Dios lo permite así. Pero vamos a ir avanzando hasta donde nos permita la hora, queridos hermanos. Porque la idea, hermanos, es hoy salir y decir, Señor, quiero que usted me comience a cambiar. Punto número 1, la lengua revela lo que realmente hay en el corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Si ya lo encontraron, los que no lo encontraron, está en la pared. La palabra de Dios dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es absolutamente, hermanos, crucial para entender. Su lengua y la mía no es el problema primario, es síntoma del problema primario. Aquí, hermanos, si su corazón está acumulado por años de amarguras no perdonadas, eventualmente, hermanos, esas amarguras saldrán por su boca. Si su corazón está lleno de resentimiento porque siente que la vida lo trató injustamente, ese resentimiento contaminará sus palabras. Si su corazón está lleno de orgullo que necesita probar constantemente su superioridad, su lengua será arma para elevar su ego. Si su corazón está lleno de inseguridad profunda que necesita validación constante, usará palabras para manipular a otros para que lo afirmen. Hermanos, como les decía, puedo controlar temporalmente, puedo morderme la lengua en ciertas ocasiones, puedo filtrar mis palabras cuidadosamente cuando estoy consciente de que otros me observan. Pero bajo una presión genuina, bajo estrés real, bajo provocación significativa, lo que verdaderamente está en nuestro corazón va a salir a la luz, va a salir sin filtro por nuestras bocas. Entonces, queridos hermanos, el problema real no es simplemente la lengua que necesita control.
Es el corazón que necesita transformación radical por el Espíritu Santo. ¿Me entienden, hermanos? De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, si constantemente en mi mente yo me meto cosas que no son la palabra de Dios, entonces yo voy a hablar cosas que no son la palabra de Dios. Si constantemente, algo práctico, yo comienzo a memorizar versículos cada semana, hermanos, ¿qué voy a tener en mi mente o qué van a salir de mi boca? ¿Qué voy a tener en mi corazón y en mi mente cuando me lleguen las pruebas, cuando tenga situaciones? Versículos de la palabra del Señor. Entonces la lengua, hermanos, no es el problema primario, es el corazón, ¿no es cierto? Punto número 2, vivimos en una cultura donde glorifica la reacción inmediata. Y eso estamos en un contexto en este momento, queridos hermanos, en el mundo, que es para ilustrarlo. El mundo nos enseña, hermanos, constantemente que siempre debemos tener, ¿qué? La última palabra, ¿no es cierto? Que el silencio es debilidad, que el silencio es cobardía, que si no respondes inmediatamente a las personas te van a pisotear, que debes defender tu verdad en cada situación. Y las redes sociales, queridos hermanos, hoy en día han empeorado esto exponencialmente, ¿no es cierto? Todas estas plataformas recompensan la reacción instantánea. Todos opinan sobre todo inmediatamente, sin reflexión, sin oración, sin considerar sabiamente las consecuencias de sus palabras o de los que escriben, sin filtros, sin pausa, sin madurez. Y tristemente, queridos hermanos, muchos de nosotros hemos adoptado completamente este patrón cultural en lugar de seguir un patrón bíblico. ¿No es cierto? Últimamente ahí, no sé, se comenta en las redes sociales de todo, ¿no? De todo. Y usted entra a leer y hay de todo, ¿no? La gente empieza a lanzar cosas muchas veces sin pena, ¿no? Porque el estar atrás de una pantalla o atrás de un celular los hace tal vez no tan vulnerables, ¿no? Entonces, esa es la cultura hoy en día de escribir cualquier cosa. Y nosotros muchas veces hemos adoptado esas prácticas, ¿no es cierto? Responden a cada provocación, entran en cada debate, corrigen cada error que observan y luego se preguntan por qué sus vidas están llenas de conflicto. Hermanos, yo sinceramente no me imagino al apóstol Pablo, a Pedro, a los discípulos del Señor posteando cosas de la iglesia, cosas negativas, exponiendo, como se dice, sacando trapos al sol, porque eso habla de una madurez, ¿no es cierto? No me imagino estar escribiendo atrás de un teclado, queridos hermanos, indirectas. La Biblia no nos enseña eso. ¿No es cierto? La Biblia nos enseña y nos da un manual, queridos hermanos, un paréntesis, no un manual de si usted está en problema, vaya y solucione. Hable con el hermano. Si el hermano no lo escucha, vaya y hable con otro hermano de testigo. Si no lo escucha, comuníquelo a la iglesia. Entonces los patrones del mundo, hermanos, no deben invadir a nuestro patrón bíblico. ¿No es cierto? Y por eso les digo, hermanos, nuevamente, el problema no es tanto la lengua, sino el corazón. El corazón. Punto número 3. No hemos aprendido que el silencio es poder, no debilidad. Escuchen, hermano, no hemos aprendido que el silencio es poder y no debilidad. Proverbios 17:28. Proverbios 17:28. Eso, hermanos, ahí en la Biblia usted también lo busca. Por favor, acompáñenme con la palabra del Señor. Dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio.
el que cierra sus labios es entendido. Piensa en la profundidad de esto, queridos hermanos. Dice, incluso una persona que no tiene una sabiduría genuina puede ser percibida como sabia simplemente guardando silencio. Entonces ahora imagínese el poder tremendo, hermanos, del silencio en alguien que realmente camina con Dios, el silencio en alguien que conoce las Escrituras, que tiene sabiduría espiritual genuina. Pero, hermanos, como les digo, hemos creído la mentira cultural de que debemos defendernos verbalmente en cada situación de nuestras vidas, que debemos corregir cada error que vemos, que debemos ganar cada discusión, que el silencio significa que no tenemos respuesta o que somos débiles. Y en ese proceso hablamos cuando deberíamos callar muchas veces. Y argumentamos cuando deberíamos escuchar simplemente. Corregimos cuando deberíamos cubrir con amor. Hermano, ¿no le ha pasado a usted que usted ha querido ir a hablar con una persona, con algún hermano, y solamente quería hablar y que esa persona los escuche? Y esa persona terminó hablando todo el tiempo que usted se reunió y nunca lo escuchó. Hermano, hay momentos donde debemos simplemente escuchar, guardar silencio y escuchar. ¿No es cierto? Hermanos, cuán importante es entender los tiempos del Señor cuando debemos hablar y cuando debemos estar en silencio y simplemente escuchar. Y ese silencio muchas veces también, hermanos, trae análisis, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver el por qué. Punto número 4, queridos hermanos. El orgullo profundamente arraigado impulsa nuestra necesidad de hablar. Esta es probablemente, queridos hermanos, la raíz más profunda del problema. El orgullo dice, necesito que todos sepan que tengo razón en esta situación. Necesito que todos sepan que tengo razón. El orgullo dice, no puedo dejar que ese comentario quede sin respuesta, porque las personas podrían pensar que estoy de acuerdo. El orgullo dice, tengo derecho fundamental a expresar mi opinión sobre cualquier tema en cualquier momento. El orgullo dice, si no me defiendo verbalmente ahora, las personas van a pensar que soy débil. Y saben, hermanos, el orgullo usa constantemente la lengua como arma para elevarse sobre otros, para ganar batallas, para probar su superioridad. Proverbios 16, 18, si podemos ponerlo por favor, y hermanos, usted lo busca. Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, aquí nos advierte, la soberbia va directamente antes del quebrantamiento. Fíjese, no es coincidencia. Y frecuentemente, hermanos, es la lengua orgullosa sin control la que causa el quebrantamiento. Punto número 5. No entendemos ni creemos el costo real de palabras impulsivas. No entendemos ni creemos el costo real de palabras impulsivas. En nuestro interior pensamos que las palabras muchas veces son solo aire, ¿no es? Sonidos que se evaporan, o como dice la frase, palabras que se las lleva el viento, que no tienen peso permanente real. Y nosotros nos escudamos, hermanos, y decimos, bueno, solo estaba desahogándome, solo estaba siendo honesto, solo dije lo que todos estaban pensando. Acompáñenme a Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mire lo que dice. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, dice algo que nos debería dejar pensando y preocupados en cuanto a nuestra manera de hablar. De toda palabra ociosa, palabras innecesarias, palabras imprudentes, palabras hirientes, palabras críticas, palabras de chisme, palabras de queja, palabras de orgullo, cada una está registrada para dar cuenta. Y aquí está el principio, queridos hermanos. No controlamos nuestra lengua porque no hemos entendido ni creído la seriedad espiritual eterna de cada palabra que pronunciamos. Y hasta que no enfrentemos, hermanos, esta verdad con humildad y temor santo, seguiremos destruyendo vidas con nuestra boca. A veces creemos, hermanos, que es lanzar nomás palabras por lanzar. Críticas destructivas, lanzarlas por lanzar. Hagamos a ver un análisis. ¿Usted recuerda alguna palabra que le hayan dicho, alguna frase en niño, en joven, adolescente que tal vez le marcó su vida? ¿Recuerda algo que realmente le hirió? Y ahora nos vamos al otro lado. ¿Usted recuerda? Seguramente que sí recuerda algo que le marcó, algo que le dijeron. Tal vez en su casa, tal vez en el trabajo, tal vez en el colegio. Ahora vámonos al otro lado. ¿Usted recuerda alguna vez que haya dicho algo que hirió a una persona? ¿Que lastimó a alguien amado? ¿Que lo dijo en un momento de ira, de enojo y que después se arrepintió, se sintió mal, culpable? ¿Que lo dijo sin pensar? Sí. Sí, hermano, yo recuerdo. Hasta aquí, hermanos, hemos establecido dos verdades fundamentales que debemos grabar en nuestros corazones. La primera, nuestras palabras tienen poder literal de muerte. Pueden destruir autoestima, relaciones, ministerios. No es exageración, es una realidad bíblica, queridos hermanos. La segunda, perder el control de la lengua no es simplemente mal hábito, es problema espiritual profundo con raíces en el corazón, no transformado, ¿no es cierto? Un corazón que necesita más del Señor, necesita más la guía del Espíritu Santo y que no lo estamos dejando al Señor obrar en nuestras vidas. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no es cierto? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice, agradable y perfecta. Y es que, hermanos, dice la palabra de Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Que hay una santificación progresiva. Pero, hermanos, depende también de nosotros y nosotros, ¿qué hacemos crecer en nuestras vidas? Rencor, maldad, orgullo. ¿Con qué alimentamos nuestro corazón? ¿O estoy leyendo más su palabra? ¿Estoy orando más? ¿Estoy orando tal vez para pedir perdón a algún hermano, a algún familiar, a alguien? ¿A quién alimento más? No se olvide, no es su lengua el problema principal, es su corazón, mi corazón. Porque de mi corazón va a salir lo que habla mi boca, van a salir mis acciones.
Entonces es mi corazón el que yo tengo que cuidar, queridos hermanos. De la abundancia del corazón habla la boca. Con raíces, hermano, en el corazón, cultura destructiva, concepto errado del silencio, orgullo arraigado y falta de comprensión del costo eterno. Pero necesitamos entender mucho más para experimentar transformación verdadera. Y que esto sí, hermanos, se nos fue la hora volando. Lo vamos a ver en un siguiente domingo, que es sabiduría de la palabra del Señor práctica y bíblica. ¿No es cierto? Para discernir, porque tal vez yo le hablé, hermanos, hasta ahora en la mañana le he hablado, hermanos, que es lo que nosotros hablamos y del silencio, ¿no es cierto? Entonces tal vez usted me pregunte, ¿entonces yo tengo que callar siempre? No, hermano, no tiene que guardar silencio siempre, pero tiene que saber cuándo guardar silencio y cuándo hablar. Y la próxima vez que, si el Señor quiere y nos da la oportunidad de estar acá, hermanos, vamos a ver varias situaciones ya prácticas de cuándo hablar, cuándo guardar silencio. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Miren lo que dice, hermanos. Hermanos, la Biblia es tan sabia. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo apropiado para ambos. La sabiduría madura que solo viene del Espíritu Santo, queridos hermanos, está en discernir correctamente cuál es cuál en cada situación específica. Hasta que nos toque la siguiente vez, yo los animo, hermanos, y desafiémonos a hacer una práctica. Una, comenzar a cuidar nuestro corazón. Comenzar a pasar más tiempo leyendo su palabra. Comenzar, hermanos, a pasar más tiempo orando. Y una cosita más. Comenzar a pasar más tiempo, una vez ya comencemos a orar, a leer su palabra, tal vez este tiempo, hermanos, buscar a algún hermano o hermana que yo le haya herido con mis palabras, con mi boca, y que necesite reconciliación y perdón. Más adelante, como le digo, en otro momento vamos a ver situaciones específicas. Mientras tanto, queridos hermanos, tengo que principalmente comenzar a trabajar en mi corazón. Porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces también, hermanos, el Señor me va a enseñar a hablar con mis hermanos, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, mi esposo, con mis compañeros de trabajo, con las personas que me rodean. Y que, como dice el Señor, y que nuestra palabra, hermanos, cuando salga de nuestra boca, sea sazonada con sal. Que cuando nuestra palabra de nuestra boca salga, sea para edificación, sea para edificar, no destruir, sino construir. Tal vez el hermano que está hecho pedazos, ayudar a construirlo nuevamente. Al hermano que está caído, que está tirado en el suelo, ayudar a levantarlo. Saben, hermanos, era la época donde estaba terminando la pandemia. Y con mi esposa recibimos una visita inesperada de una pareja de hermanos de la iglesia. No esperábamos. Y no era que lo estábamos necesitando, entre comillas, nos dimos cuenta después de que ellos se fueron, porque estábamos tranquilos, gracias al Señor, la familia tranquila, nuestros hijos, todo bien. Y ellos estuvieron ahí unos 20, 30 minutos. Y yo dije, me pareció raro, hermanos, porque fue como venimos a visitarlo. Y yo,
¿qué hice? Dije, ¿no? ¿O qué hicimos nosotros, no? Nada, venimos a visitarlo, queridos hermanos, dijeron. Hermanos, ellos se fueron y yo le digo a mi esposa, realmente, o sea, me alegró mi corazón de charlar con estos hermanos y de simplemente decir, venimos a visitarlos. Yo nunca me había sentido tan necesitado de una visita y de unas palabras de ánimo de algunos de estos hermanos hasta que ellos fueron a mi casa y de ahí se fueron. Nunca había sentido nunca había sentido un gozo y una felicidad de una visita inesperada, sin previo aviso, sin nada, de unos hermanos. Y hermanos, cuando yo pienso, estamos nosotros bajo la guía del Espíritu Santo y usted va y conversa o charla con algún hermano, seguramente el Señor va a hablar también a través de usted. Palabras de ánimo, de aliento, de exhortación. Ánimo, mis hermanos. Es un nuevo año que está empezando y el Señor quiere nuestro corazón y no lo quiere compartir con nada más. Y en ese corazón el Señor no quiere que haya amargura, envidia, orgullo, celos, contiendas. Quiere que haya el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Y vamos a estar viendo en otra ocasión las situaciones más prácticas para poder vivir nuestra vida cristiana como Dios quiere, pero sobre todo teniendo control de nuestra boca. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo escuchar? ¿Y cuándo tal vez aconsejar? ¿Cuándo guardar silencio? ¿Cuándo exhortar? Mientras tanto, vamos preparándonos cada día, hermanos, a arreglar cuentas con nuestro Señor. Oremos. Amado y bendito Padre Celestial, gracias le damos, Dios amado, por este precioso tiempo, Señor. Señor, ¿cuántas veces, Señor, no hemos dañado a alguien que amamos con nuestra lengua, Señor? Y yo el primero. ¿Cuántas veces no hemos dicho alguna frase que ha lastimado el corazón de algún familiar, de alguna persona amada, de algún hermano, amigo? Y hemos dicho cosas, Padre, que no edificaron, que no eran sin amor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Haz de nosotros, Señor, continúa haciendo, Padre, ese cambio para darte la gloria y la honra, Señor. Para que las personas cuando nos vean glorifiquen su nombre, Padre. Para que usted sea exaltado en todo, Señor. Para que demos testimonio, Señor, que usted es real y que usted es amor, es paz, perdón, misericordia, justicia y es un Dios santo, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Ayúdanos a no ser ásperos, Señor. A no lanzar espadas, Señor, con nuestras palabras. Sino, Señor, ayúdanos a tener sabiduría, Padre, que viene de lo alto para cada situación de nuestras vidas, Padre. Gracias, bendito Dios, por este precioso tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.